Bueno, saludos a todos los que van a estar viéndonos online y a los que están aquí presentes también. El día de hoy vamos a estar transitando por la porción número 150 y específicamente vamos a estar viendo el texto de Jueces 8, los primeros 3 versículos. Hay momentos en la vida en los que uno puede estar haciendo algo correcto, pero aún así va a terminar teniendo situaciones, va a terminar enfrentando alguna discusión determinada con alguien o con varias personas. Hay ocasiones en las que Dios nos da la oportunidad de alcanzar alguna victoria en algún ámbito determinado y aún así después van a surgir situaciones que te van a poner a prueba y vas a tener que contender con alguien. Entonces tú te preguntas, pero si estoy haciendo algo correctamente, ¿por qué viene esta situación detrás de esto? Bueno, pues esto mismo es lo que estaba pasando en Jueces 8, cuando Dios manda a que Gedeón fuera a pelear con un grupo pequeño, fuera a pelear contra los madianitas y logró derrotarlos porque, bueno, fue un mandato de Dios. Dios le dice, ve que yo te voy a dar la victoria. Y después de esto, pues entonces viene una situación que viene entonces Efraín y se enoja con Gedeón por esta situación. Entonces, aquí vamos a estar viendo una enseñanza que va a pasar a través de esa situación, que es que no todas las batallas que aparecen después de una victoria tienen que ser peleadas. O tú debes de pelear cada batalla después que tengas una victoria. A veces tienes que ponerte a pensar, tienes que ponerte a analizar y pedirle a Dios que te dé sabiduría para poder ver la mejor manera en tú enfrentar las situaciones. Entonces, lo que podemos ver es que a veces las verdaderas batallas no van a ser en contra de ese enemigo que tú tienes delante, sino que van a ser en contra de los celos, en contra de las ofensas, en contra del orgullo y de también ese reconocimiento que muchas veces queremos que nos hagan. Para eso vamos a ver el versículo 1 que dice así. ¿Qué es esto que nos has hecho? No llamándonos cuando fuiste a pelear contra Madián. Eso se lo estaban diciendo Efraín y los que andaban con él a Gedeón. Y en hebreo lo que aparece ahí es Lamak, Asita, Lanú, Kadabar, Haset, que literalmente se traduce así. ¿Por qué nos has hecho esto? Es decir, no simplemente ellos estaban haciéndole como que una pregunta por información, a ver, ¿por qué hiciste esto? No, ellos estaban reclamándole de una manera más áspera. Es decir, ahí dice que riñeron, tuvieron una riña, tuvieron una contienda, lo cual lleva a una controversia y entonces, con lo cual podemos ver que Efraín entonces convirtió una victoria, por así decirlo, nacional de este pueblo en un conflicto personal. Como decimos muchas veces, le cayó el traje, se cogió para él el problema. Es decir, cuando él tenía que estar contento con que Dios le había dado la victoria en contra de los madianitas, no. Él se lo cogió para él, entonces, ¿por qué no nos llamaste? Y muchas veces eso pasa en la vida real. Hay veces que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no me llamaste? ¿Y por qué no me preguntaste esto? ¿O por qué no me invitaste? ¿O por qué no me dijiste esto? Sí, son muchas preguntas que a veces nos hacemos y detrás de esto hay algo bien sencillo, que es que hay una herida muy más profunda que que el por qué cuando a veces reclamamos por algo, sino que es el yo quería ser tomado en cuenta. Pero podemos sacar una reflexión de aquí, que es que estamos molestos a veces porque sentimos que no fuimos reconocidos. Y eso no es algo 100% correcto, de que no tengamos que ser reconocidos por todos. Cuando hacemos algo,
debemos hacerlo sin esperar ese reconocimiento, sin esperar que los otros nos exalten, y menos en situaciones determinadas, cuando en este caso Dios le había mandado a este pequeño ejército, le había dado una misión específica a ellos. Entonces, como vimos que Efraín llega y quiere entonces él tener ese reconocimiento. Ver, no me llamaste, ¿por qué tú no hiciste esto? Cuando es la voluntad de Dios, Dios te manda a hacer algo, él tiene su propósito, él sabe lo que está haciendo. Entonces, lo que podemos ver aquí, que cuando un corazón busca un reconocimiento más que la obediencia a Dios, más que lo que Dios quiere que hagamos, entonces una bendición puede llegar a convertirse en un motivo de división. Porque, ¿qué es lo que estaba buscando Efraín ahí? Es decir, él estaba buscando que se tuviera en cuenta a él. Quizás no lo hizo con una mala intención, pero ahí estaba demostrando lo que en ese momento estaba en su corazón, lo que él quería. Es decir, él sabía que Dios le había dado una victoria sobre ese pueblo de Madián, pero él estaba, lo que podemos ver es que se puede tener a la misma vez, ver las bendiciones de Dios, pero también se puede estar buscando otra cosa aparte, es decir, ese reconocimiento. Y hay que tener mucho cuidado en eso, porque es una línea bien delgada que te puedes pasar. Entonces, podemos poner un ejemplo, en un matrimonio. Un matrimonio puede tener su casa, puede tener sus hijos, puede tener salud, alimentos, muchas bendiciones, y comenzar una discusión sencillamente porque uno de los dos diga, no, yo hago más que tú, o yo trabajo más, o tú no reconoces lo que yo hago. Y sabemos que eso pasa en la vida de nosotros. Muchas veces, por algo sencillito así, pues ahí se forma la discusión. Y más en los hispanos, que somos bien, nos dejamos pinchar bien rápido. También puede pasar en una iglesia, en una congregación. Si puedes a veces que te hagas la pregunta de, bueno, ¿y por qué le dieron esta responsabilidad a esta persona si yo llevo 25 años en el ministerio? Yo soy más viejo que él aquí. No, porque es que Dios tiene un propósito con cada persona. ¿Sí? No tienes que hacerte estas preguntas a veces. ¿Por qué a mí no me dieron esa oportunidad? Bueno, quizás el otro tiene un poco más de talento en lo que está haciendo que tú. Tú tienes otra área en la que puedes servir también. Es decir, no debemos caer en comparaciones. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Porque el problema es que la comparación nos va a hacer perder de vista muchas veces las bendiciones. Entonces, Efraín ahí, él no estaba diciendo, bueno, qué bueno que Madián estaba siendo derrotados. Él lo que estaba diciendo, y nosotros, como que quería que también se les reconociera a ellos. Entonces, eso se puede convertir en un peligro espiritual. Porque cuando el yo, el egocentrismo, eso de que tienen que tenerme a mí en cuenta, se vuelve demasiado grande, entonces la obra de Dios puede que se vuelva más pequeña. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y lo que hay que tener ahí es tener un poco de humildad a la hora de cuando alguien viene con una intención así de que les reconozcamos. Bueno, también tenemos que tener humildad, como mismo tuvo Gedeón, que él podía haberle respondido cuando vino a reclamarle. Efraín le podía haber dicho, bueno, ¿y quiénes se creen ustedes que son? Si yo fui el que fui a pelear, Dios me mandó a mí, ustedes no tienen que venir a reclamarme así. Pero, sin embargo, él tuvo una respuesta más sabia. Él tuvo la sabiduría que Dios le dio en ese momento para poder responder de una manera más manso. Y dice el versículo 2, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? Si Gedeón, él está reduciendo su propia importancia. Él no está intentando demostrar que él fue el héroe de esa situación, sino que él le está diciendo a Efraín,
Bueno, ¿no es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? Es decir, ahí lo que se está haciendo, él está haciendo una comparación agrícola. Está diciendo, bueno, es mejor lo que tú hiciste en este momento, que el rebusco es cuando después que se hace la cosecha, la segunda parte, lo que queda, entonces es lo que se recoge. Y entonces lo que él está diciendo ahí es que lo que ustedes hicieron después fue más importante que lo que nosotros hicimos al principio. Es decir, él no le restó importancia, al contrario, le está dando honor a Efraín, le está dando honor a lo que ellos hicieron también, porque es importante dar honor a las otras personas también. Y esto tiene una enseñanza. Es decir, él no va a decir yo hice más que ustedes, sino que lo que ustedes hicieron tuvo un gran valor. Entonces, qué diferente sería nuestra vida si nosotros pudiéramos hablar así, responderle así a las personas cuando las personas vienen en una misión de ataque a veces, cuando vienen en una misión de confrontar, pues si nosotros tuviéramos la sabiduría, tuviéramos la paciencia, la mansedumbre para responder sabiamente, fuera muy diferente. Y ese es el objetivo que hay que lograr, que podamos tener eso siempre presente y no dejarnos explotar como muchas veces hacemos. Pero hay que ir cambiando, hay que seguir cambiando esa parte. Entonces dice el versículo 3. Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, cuando Gedeón le respondió con mansedumbre. ¿Tú te imaginas Efraín que venía, me imagino con la alteración, oye, que tú? Y entonces viene entonces el otro y dice, espérate, relájate, cálmate, habla bajito y no te estoy gritando. ¿Te imaginas la quijada de Efraín? ¡Can! Se le cayó ahí mismo ya. Es un cubo de agua fría lo que le cayó. Porque él seguro esperaba que el otro también fuera a la ofensiva, a la defensiva. Sin embargo, no. Él dice, espérate, tranquilo, tú también hiciste esto bien. ¿Te imaginas, Efraín, cuando él pudo analizar esa situación, diría, yo soy un tonto, que yo hago aquí tratando de pelear esto cuando es una victoria para todos? Entonces, hay veces que tenemos que, y muchas de las veces tenemos que analizar bien cuando alguien viene en un son de guerra, de controversia, de querer guerrear por algo, pues tenemos que tratar de calmar la situación, ver cómo resolvemos las situaciones, ver cómo llegamos a un punto intermedio donde no quiera yo tener la razón o tú la razón, sino que buscamos la paz, que tengamos shalom. Dice que la actitud de Gedeón cambió la atmósfera. Es decir, ellos llegaron con un espíritu de contienda y Gedeón respondió con humildad, tranquilo. Y entonces dice que el espíritu del conflicto comenzó a desaparecer. Esto nos enseña algo muy importante, que no siempre puedes controlar cómo viene la otra persona, pero sí puedes controlar cómo tú respondes a eso. Si tienes que tener dominio propio, tienes que tener control de cómo tú vas a analizar las situaciones y vas a responder a una situación determinada. Entonces, si alguien viene gritando más fuerte que tú, pues tranquilo, no grites tú. No vayas a su nivel. Tú le respondes con mansedumbre y esa persona se va a calmar. Porque entonces la persona va a decir, bueno, esto no es lo que yo esperaba, entonces le cambia el switch. Pero cuando alguien decide humillarse, escuchar y hablar con sabiduría, es decir, puede romper ese ciclo de contienda que puede existir en algún momento determinado. Un ejemplo que vamos a poner es, imagínate que un esposo llega cansado a la casa del trabajo, que apenas abre la puerta, la esposa le dice, hoy hice todo en la casa y tú ni siquiera me ayudaste. Y eso nos ha pasado. Créame que eso pasa. Entonces el esposo puede responder. Si ahí mismo el esposo viene medio, puede responder, bueno, ¿y tú crees que yo no trabajo? Entonces ahí comienza la guerra. No, yo hago más. No, yo siempre haces lo mismo. Tú me dices esto, yo te digo lo otro. Entonces lo que puede pasar ahí es que en 5 minutos ya no se va a estar discutiendo de la situación de que yo trabajé hoy más que tú o que tú más que yo. No.
Se va a estar discutiendo de 10 años atrás ya. No, pues tú te acuerdas aquello, ahí empiezan a sacarse los trapitos sucios. Y entonces se forma una discusión por algo que no tenía que haber pasado. Entonces, pero si hay alguien, por lo menos el esposo, vamos a poner ejemplo así, no se me ofendan las mujeres, ¿ok? Si el esposo tiene un poco más en ese momento, de sabiduría y dice, bueno, espérate, está bien, yo entiendo que estás cansada, gracias por lo que hiciste, reconozco que tú haces un buen trabajo aquí, que sin ti aquí en la casa no, vaya, las cosas no funcionan igual. Entonces, ¿qué va a estar pasando? Que ese ciclo de contienda, bueno, pues se va a frenar. Entonces se le va a estar dando honor a esa persona, a esa otra persona también, a la esposa en ese caso, ¿verdad? Entonces, con lo cual te quiero decir que no permitas que una ofensa pequeña vaya a destruir una victoria grande. Lo que estaba pasando en Israel, volvemos atrás al texto, Israel estaba siendo liberado de Madián, ¿verdad? Y Dios estaba haciendo algo extraordinario con este pueblo, con estas personas, pero una discusión entre hermanos puede dividir el pueblo, y no solo espiritualmente. Hay veces que para tú dividir en una congregación entre hermanos, solamente tiene que haber una frase mal dicha. Hay veces que alguien dice algo y el otro hace así la cara. Ya. Con eso entonces ya se van creando divisiones, algún mal comentario, algún chisme o a veces usamos frases que la otra persona no entiende completamente lo que quiere decir y se interpreta mal. Eso pasa también. Entonces, tenemos que ser bien sabios en eso. Es decir, no dejar que porque algo que nos digan o algo que quizás en algún momento sea un malentendido, pues nos lleve a una división en la congregación, una división entre hermanos, entre familiares, entre amigos. Y entonces lo que quiero es que estemos claros que muchas veces tenemos que ser humildes. Por ejemplo, la humildad no va a significar debilidad, porque Gedeón, cuando vino Efraín, él tuvo humildad. Él pudo haber defendido su posición de que, hoy yo gané esta batalla. Es decir, tú no tienes aquí ninguna parte del pastel. Pero sin embargo, él le dijo, no, mira, lo tuyo fue bien importante. Es decir, yo hice mi parte, pero lo de ustedes fue más importante aún. Es decir, él le dio su posición, le dio su lugar. Entonces, lo que quiero que vean es que la verdadera fortaleza no siempre consiste en responder, sino que la verdadera fortaleza consiste en saber cuándo no responder. Entonces, una persona insegura siempre necesita demostrar quién es. Una persona segura puede llegar a humillarse sin ningún problema. Entonces, Gedeón sabía quién lo había llamado. Él sabía que era Dios quien lo había llamado. Él no necesitaba reconocimiento de nadie. Él sabía que la victoria se la había dado Dios, no ningún otro hombre. Entonces, hay una pregunta que quisiera que tuviéramos, que la analizáramos, que nos las aplicáramos a nuestra vida y que es la siguiente. ¿Necesito que las personas reconozcan mi valor? Si Dios sabe quién eres, puedes descansar, relájate, tranquilo. Si Dios sabe lo que tú hiciste, puedes descansar. Si Dios te llamó, puedes descansar, tranquilo, no hay problema. Si Dios no te dio el reconocimiento que esperabas, puedes descansar también. Él sabe. No esperes que las otras personas te den reconocimiento. Lo que tienes que estar preocupado es que el que sepa lo que tú haces es Dios. Entonces, esta respuesta que Gedeón le dio a Efraín, bueno, pues le da honor a Efraín. Es decir, lo que ustedes hicieron fue valioso, como ya hemos dicho.
Y hay personas que van a necesitar escuchar eso de nosotros, que le demos honor, ya sea tu esposa, esposo, familiares. Dale honor a las personas también cuando lo merecen. Es decir, diles, gracias, yo te valoro, es importante lo que haces, reconozco tu esfuerzo. Entonces, analicemos una cosa. Cuando vayamos ante una situación determinada, tienes que pensar, ¿qué espíritu estoy llevando a estas situaciones? Sí, porque el texto dice que el espíritu de Efraín estaba alterado. Y después, este espíritu se calmó. Entonces, tú tienes que estar pendiente de eso. ¿Estoy llevando paz o estoy llevando conflicto ante una situación? Cuando hay una situación, la temperatura sube o baja. Cuando yo llego a mi casa, mi familia siente paz o siente tensión. Cuando hay alguien en la congregación, tiene una bendición determinada, tiene algún logro, ¿me alegro o me comparo con eso? Cuando otro es reconocido, ¿me alegro por él o pienso que debería haber sido yo el que tenía que haber sido reconocido? Entonces, tengo 3 exhortaciones para hoy, para ustedes. Y una es, no alimentes una ofensa. No todo comentario merece una batalla. No toda ofensa merece una respuesta. No toda diferencia necesita convertirse en una discusión. Y antes, entonces, deberíamos pensar y preguntarnos, ¿esto realmente vale la pena? Entonces, mi segunda exhortación es, no compitas con tus hermanos. Y lamentablemente, para nosotros los hispanos, eso es algo que desde que nacimos nos están metiendo en nuestra conciencia ahí, la competencia. Desde que somos niños, ahí están. No, tú tienes que ser el mejor en el mismo sistema escolar. Tienes que tú ser el que más mejores notas sacas. Tú tienes que ser mejor que fulanito, que menganito. En las competencias, en todo, tienes que tú ganar. ¿Por qué? Los mismos padres a veces. Yo recuerdo que lamentablemente en mi familia me decían, ¿a quién tú quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? ¿Por qué tú haces esa pregunta? Los hijos aman a los padres aman a los hijos. No tienes que poner que uno ame más a otro que a otro. Eso está mal. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que el reino de Dios no es una competencia. Si Dios bendice a otro, no significa que Dios te haya abandonado a ti. Si otro crece, tú no disminuyes. Tienes que estar contento con que el otro crezca. Si otro es reconocido, tu valor no desaparece. Alégrate por el otro. Entonces, la bendición del otro no es la pérdida de tu bendición. Cada persona es una persona diferente. Las bendiciones son individuales. No es por grupo. Entonces, la otra es, aprende a hablar con palabras que apaguen el fuego. Dice Proverbios que la respuesta suave quita la ira. Entonces, tienes que ser sabio. Tienes que tratar de responder sabiamente y con mansedumbre. No ir a la contienda, como ya hemos visto acá anteriormente. Entonces, en lugar muchas veces de decir yo tengo la razón, vamos a buscar la paz. Vamos a buscar ese chalón, ese punto intermedio. Y eso no va a ser cobardía, al contrario, eso es dominio propio. Entonces, a medida de conclusión, hemos visto cómo Efraín se ofendió con Gedeón por esta situación de que Dios mandó a que fueran a la batalla contra los madianitas. Y vemos que Gedeón no se dejó arrastrar por Efraín y él entonces no alimentó ese orgullo. Entonces Dios nos está diciendo hoy, deja de intentar ganar la discusión y empieza a ganar el corazón. Y no permitas que una ofensa destruya una relación. No permitas que la comparación robe tu gratitud. No permitas que el orgullo convierta una bendición en una batalla. Y no olvides que la madurez espiritual
no se demuestra solamente por cómo peleamos las grandes batallas, sino que también se demuestra por cómo manejamos las pequeñas ofensas después de la batalla. Entonces, Gedeón ganó una batalla contra Madián, ¿verdad? Pero después de eso tuvo que enfrentar otra batalla, que fue la batalla entonces por la unidad. Y esa batalla no necesitó espadas, necesitó humildad. Entonces, mi llamado final es, te voy a dejar varias preguntas para que la analices después, cuando estés solo, cuando estés en familia, y te lo apliques a tu vida también. Y una es, ¿hay alguien con quien estoy peleando innecesariamente? ¿Hay alguna ofensa que estoy alimentando? ¿Estoy comparándome con alguien? ¿Estoy buscando reconocimiento? ¿Hay alguna conversación que necesito hacer que necesita humildad en lugar de orgullo? Entonces, quizás hoy no necesitas defenderte. Quizás necesitas humillarte. Quizás no necesitas demostrar que tienes razón. Quizás necesitas decir, perdóname, me equivoqué, vamos a llegar a un consenso. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Porque recuerda que la gran victoria puede perder su alegría cuando permitimos que una pequeña ofensa nos divida. Entonces, que Dios nos enseñe a ganar la batalla sin perder al hermano. Bendiciones.